Les damos la bienvenida a nombre de Ediciones del Gato a esta presentación del nuevo libro de la gestora, escritora e integrante de Ouch, también Lilian Flores Guerra. Sueño Lejano, su primer libro de cuentos, hasta aquí tengo entendido, que obviamente va a poder rebatirme o corregirme si es necesario. Y obviamente para quienes van a estar viendo esta presentación a través de Facebook Live, mi nombre es Humberto Fuentes, quien voy a de alguna forma tratar de moderar este panel de conversación y también presentar a quienes son los ilustres panelistas, quienes conversarán con la autora y quienes darán su propia mirada de lo que fue para ellos Sueño Lejano. Estamos por un lado con Eva Devia, Andrea Gestanovich, Mario Cerda y Víctor McNamara. Muchachos, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a querer presentar, querer abrazar, apapachar a nuestra querida amiga Lilian. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, obviamente hacer una pequeña introducción y obviamente presentar un pequeño saludo que nos pudiera dar a quienes vamos a agasajar en este evento, que es la autora y frontman de Ediciones del Gato, Lilian Flores Guerra, autora de Sueño Lejano. Lilian, primero preguntarte sensaciones. ¿Cómo estás con este debut de nuevo libro? Bueno, cada nuevo libro, cada nuevo hijo literario se siente de manera distinta, se disfruta de otra manera. Este libro se gestó quizás de forma distinta a lo que habían sido los anteriores, que fue una gestación como más larga, hay cuentos que fueron escritos hace varios años, entonces el camino recorrido fue un poco distinto, pero ya la etapa final, el que se convirtiera esto en un libro, fue en plena pandemia, entonces tuve mucho tiempo para visualizar y pasarme todas las películas de cómo iba a ser este momento, de cuando ya el libro estuviera en mi mano y estuviéramos en esta instancia de la presentación. Me pasé miles de rollos y creo que ninguno de los rollos que me pasé me llegué a imaginar cómo iba a ser algo como tan como choro, tan entrete como lo que finalmente se logró armar. Pasando neuras, como siempre pasa, que la imprenta se atrasa, porque para los que la mayoría ya sabe, pero yo además soy editora y estoy a cargo como de todas las líneas del proceso. Entonces tengo que estar con el diseñador, con la imprenta, con el transporte, con el despacho de los libros a las personas que lo tenían que recibir, los que participaron en la preventa. Entonces, claro, es como una mezcla entre neura y tranquilidad, de decir, ya, va a pasar, ya va a resultar. Y en este momento es puro disfrute para mí, ya estoy totalmente entregada, estoy como súper agradecida de que el libro le ha llegado a hartas personas ya que lo compraron a la preventa, pese a lo rápido que tuvimos que hacerlo todo, y los comentarios que me han llegado han sido maravillosos, entonces estoy como súper, como con el pecho muy inflado de que rico que esta primera aventura de narrativa corta, de cuento adulto, esté teniendo como esta recepción, así que estoy como re contenta. Es distinto a los anteriores, pero la misma sensación de felicidad. Ya entraremos en detalle porque, como te dije en off, yo creo que, y esto es una opinión absolutamente personal mía, el mejor de la serie, siento yo. Pero ya vamos a entrar, y ojo, ya vamos a entrar en detalle en eso. Y obviamente vamos a hacer las presentaciones obvias, donde cada uno de los intervinientes aquí va a dar su punto de vista, va a leer lo que hayan preparado o lo que les haya parecido el libro. Y obviamente vamos a comenzar con la ilustre Andrea Jastanovic, y aquí tirar los laureles de nuestra panelista, socióloga de la Universidad Católica y doctora en literatura por la Universidad de Berkeley. Es autora de Escenarios de Guerra, Monólogos en Fuga, Geografía de la Lengua, Conversaciones con Isidora Aguirre, No aceptes caramelos de extraños, Hablan los hijos, Escribir desde el trapecio y Destinos errantes. Además de académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, es integrante del colectivo de autoras chilenas Ouch. Andrea, la pantalla es toda suya, por favor, comience.
Muchas gracias, Humberto, por tu presentación. Gracias, Lilian, por sumarme a este grupo y a este rito. Yo creo absolutamente en los rituales, los libros hay que, como dicen en el mundo andino, hay que hacerles una jayaya. Hay que, ¿verdad? Darle, bueno, vamos a hacer como que fuera así. Hay que ponerles vino, café, traerles suerte, y yo sé que, bueno, por la condición pandémica no podemos hacerlo en un mismo espacio, pero yo al menos me siento y me imagino que estamos en la Queleo Forestal, donde nuestro querido amigo Mario es el anfitrión. Me imagino naturalmente que estamos ahí cerca de Forestal, cerca de la zona cero, y creo que pensarnos en ese paisaje tiene que ver con varios de los relatos que aquí están. Yo le quiero contar a las personas que están al otro lado de la pantalla que Lilian Flores es una autora multifacética de muchísimos talentos. Es autora de literatura infantil. Para quienes sepan, literatura infantil no es nada de fácil, y ojalá, yo personalmente ojalá escribiera literatura infantil. Lilian tiene una trayectoria importante en eso, y como acaba de comentar, es una importante editora, una editora independiente que se lanzó a esta aventura, que lo hace muy bien, y aquí se ve en el libro la edición, los márgenes, cómo está todo tan cuidado, de modo que su talento está tanto en la escritura como en el libro como tal, como objeto. Y Lilian Flores en este primer, según dicen, ¿verdad? Según yo leí también en su biografía, periodista de la USACH, así que compartimos alma mater. En este libro nos propone no ser una cuentacuentos, sino una cuenta sueños. Y unos cuentasueños que siempre exploran una zona liminar, una zona de frontera. En cada uno de sus relatos hay una protagonista que emerge del sueño a la vigilia, y muchas veces a través de una penumbra. Y aquí pensé en tu otro libro, que me llegó de regalo junto con tu libro de cuentos, En la penumbra del ocaso, y que hay un verso al final muy escondido que para mí es de algún modo la fuerza matriz del libro de cuentos. Y el verso dice así: en la penumbra el aliento se escapa, late y revive. Creo que este verso es un poco el hilo conductor del resto del libro, Sueño Lejano, un libro que, como les comentaba, es interesante porque pone una de las principales fronteras que tenemos los seres humanos, que es desde el mundo onírico al mundo, ¿verdad?, de la vigilia, donde compartimos entre todos un presente que tampoco sabemos si es sueño o es realidad, pero que al menos compartimos con otros. La experiencia del sueño es más solitaria, es más inconsciente, y tenemos menos herramientas tangibles para saber si en ese espacio onírico inconsciente habitamos con otros. De modo que fui recorriendo estos relatos donde siempre aparece la bruma. Me recordaba un poco la bruma de María Luisa Bombal, que también es una bruma de transición, y que también en algunos de los relatos es la frontera entre lo urbano y lo rural. De hecho, después lo marqué en uno de los cuentos. Y en estos sueños premonitorios, pareciera esta protagonista iluminada, con un pensamiento astral, se van sucediendo una serie de hechos que ella sueña y que luego toman la forma del apocalipsis, de muchos incendios. Hay bastante fuego, incendios en varios de los relatos. Hay momentos de muerte, hay momentos de epifanía, hay apocalipsis, y son todas situaciones límites de las que de un modo u otro, la protagonista siempre se salva. Así es que esta mujer soñadora es una mujer poderosa que es capaz de salir de distintas atmósferas. Por ejemplo, yo quería comentar algunos de los cuentos como para ser más específica. Por ejemplo, La piel de mis manos. Esta mujer comienza el cuento ella conduciendo un automóvil
y al mismo tiempo, a medida que conduce, va resolviendo una duda vital importante. Y uno dice, bueno, tal vez no va a pasar nada interesante con una mujer arriba de un auto, pero ella logra, y esta narradora es muy hábil, logra que a medida que cruza la ciudad y cruza algunos elementos urbanos, etc., ese sueño personal, el tener sueños que se le había escapado por esta relación de pareja aplastante, rutinaria, muy egocéntrica, ella en esta ruta, como conduce mientras trabaja, tiene la epifanía, este sueño personal que abraza, y todo esto con una banda sonora bien curiosa, que es la voz de Alfredo Levin, el comentador de rock, hombre de radio, también de televisión, que de algún modo acompaña este tránsito que la lleva a esta revelación y a esta metamorfosis. Ella está todo el tiempo pensando, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? Y hay algo en el cuento que se revela y que habla de este punto de inflexión. Luego, en Sueño Lejano, el último cuento y el que da el título a todo el libro, es asombroso porque es un cuento que habla de toda la capacidad plástica y premonitoria de los sueños, y en un momento la narradora dice, por los cuadros inquietantes de estos sueños sin sentido, no me causaban angustia, sino que despertaban en mí curiosidad. Y eso también es bonito porque acá los sueños son como un saber que hay que explorar, interpretar. Y ella se pregunta, ¿qué tendría de premonitorio verme en un bus con mi padre y unas amigas huyendo del ataque de unas langostas gigantes? O la llamarada, ven ahí el tema de los incendios, que hacía imposible asomarse a la calle, causando que mi gato explotara cuando lo alcanzaba la luz del sol. Más adelante, ella dice que desde pequeña piensa que va a ser protagonista de hechos insólitos. De hechos insólitos como, por ejemplo, una revuelta me gustó el nombre de la clase exprimida, no oprimida, que iba a ser testigo de esto, de estos sueños, de estas imágenes, que iba a ser testigo de una pandemia, que iba a ser testigo del apocalipsis. Y sabemos que ese es un cuento que va a enhebrar el estallido de octubre de 2019 y que va a llegar hasta la pandemia, la cuarentena, y pareciera como un relato salido del horno hace un mes atrás. Y eso que parece casi al borde de la fantasía, de la ciencia ficción, cuando abre el cuento, es lo que efectivamente su protagonista vive, y de algún modo todos vivimos ese mismo sueño de apocalipsis, pandemias y revueltas populares que originan un cambio importante en la política. Luego hay otro tipo de cuentos que me parecieron muy cortasianos. Pienso, por ejemplo, en El bolso de Rosaura, cuando la protagonista, así como, no sé si recuerdan el cuento La noche boca arriba de Cortázar, donde por un lado tenemos a un hombre en moto, que choca en moto en París, y al mismo tiempo hay un hombre que dice que está en la guerra florida en México, que lo están persiguiendo porque lo van a sacrificar. Y por mucho tiempo los lectores estamos en una situación ambigua, es lo que se llama la metalepsis, cuando dos planos ontológicos se mezclan y hay como un punto de encuentro. Y yo diría que en El bolso de Rosaura, y tal vez en El advenimiento, en El viaje de Eloísa, pero sobre todo El bolso de Rosaura, está esta mujer que espera al marido, pero que está en una guerra con la Confederación Chilena-Peruana, contra una guerra indigenista, y luego aparece un ataque nuclear de la Alianza Fascista Argentina-Brasil, de modo que me pareció tan de noche boca arriba, y hay que saber leer dónde se comunican estos dos planos ontológicos para lograr un cuento que técnicamente es muy, muy difícil, y que cada vez va agregando elementos más inverosímiles, pero que esta talentosa autora logra cruzar y dejarnos en la
más alucinante, perplejidad. Ese tipo de cuentos es de una perplejidad enorme. También pienso en Medias Negras, el juego intertextual con Ana Karenina, que de algún modo en ese momento, y con la versión fílmica, ¿verdad?, está la clave de cómo es el desenlace de ese relato. Luego, Lilian también me sorprende, no solo por lo multifacética, sino por toda su cultura melómana. Sabe muchísimo de música. En varios de estos relatos es una gozada leer todos los álbumes así icónicos del rock, de muchos otros rockeros y músicos o bandas. No pude seguir bien la pista porque no tengo su misma cultura melómana, pero es un mundo sorprendente, intenso. En este cuento que se titula Nunca fui groupie, es muy interesante que una situación que parece como de más un mundo adolescente, termina nuevamente en los incendios, las llamas, el apocalipsis y un paisaje humano muy particular. Así es que también quienes sepan de música van a encontrar en este libro muchas claves, y a mí me dieron ganas, ya estuve buscando en Spotify todos los álbumes, y es música especial, curiosa, y de algún modo creo que cuando yo complete mi recorrido, hay una lectura paralela que seguramente Víctor va a poder hacer de este mundo de la música, de los bajos-fondos, de la música del rock progresivo, de las bandas, del mundo de las bandas, de las tocatas. Así es que el libro es mucho más que un sueño, entra en muchísimos mundos muy diversos, y también ahí me asombraba, Lilian, tu capacidad para entrar a una reunión de ex compañeras de colegio, donde la protagonista no dice nada, y creo que eso es lo mejor. Simplemente asiste, y es alguien que no dice, pero dice mucho, y que es una testigo de un mundo, ¿verdad?, bastante mediocre. Y por último también hay una mirada política a muchos sueños, a los sueños que nos impone el sistema. El sueño de la casa propia, también pienso en el último relato, que el sueño de la carrera profesional, el sueño de la casa propia, el sueño del auto propio, el sueño, ¿verdad?, de vivir sola, cómo se va resquebrajando con la realidad de un país donde todo eso es a través de las deudas, de sistemas donde te van convirtiendo en un deudor, en un moroso, en una rueda de cobranza y de leasing y de cosas que te hacen la ilusión de que son tuyas, pero después te las quitan y te dejan hundido en las deudas. Esa mirada me pareció también muy aguda y muy propia de nuestro Chile. Eso como primera intervención, y te felicito, Lilian, son cuentos que uno devora y que tiene que también saber decantar, porque hay bastante en entre líneas. Yo creo que nos quedamos con eso. Buenas noches, gracias. No. Adiós. No, Andrea Jetanovich, muchísimas gracias por las palabras, y obviamente también reiterar para quienes van a estar bien, nos están viendo o lo verán esta transmisión, que estamos a través del Facebook Live de Ediciones del Gato, y también tendrá una posterior emisión a través del programa Traficantes de Cultura, que irá en las pantallas de Radio Touch TV, a través de sus 7 plataformas, además del Facebook de Mundo Películas y de Libro Show. Eso dejarlo más bien en claro. Nuestro segundo interviniente, aquí vamos a presentarlo con todo el cariño, con toda la pompa y con todo el boato que merece. Mario Cerda es un librero de extensa trayectoria y regente de la imbatible que leo de Parque Forestal, acá zona cero desde el estallido social, la casa de muchos de nosotros, ya que pasábamos más horas con nuestro dealer de libros que con nuestras familias. Además de abastecernos de amor a través de www.espacioforestal.cl, gestor cultural, amigo de sus amigos y rostro del ya histórico Charlando en el Forestal, ciclo de conversación que pueden revisar obviamente en el canal de YouTube de Que Leo Forestal. Don Mario, la pantalla es suya. Mira, no sé qué decir después de esa presentación, que he quedado anodado, contrito y no sé, me va a dar un patatús. No me tomen el... Agradezco del fondo del corazón que me levantes el ánimo en estos días tan alicaídos, tan aciagos que nos ha tocado
en el último año y medio, diría yo. Es que yo lo quiero mucho, don Mario. Sí, lo sé, y es recíproco, y es recíproco básicamente con todas las personas que estaban acá, así que, bueno, al joven lo vengo conociendo, pero ya lo conocerán ustedes en un rato más porque él es de los malos. De los malos, como decíamos, con Lilian, con quien tengo la suerte de conocerme hace muchísimo, muchísimo tiempo, cuando ella era un bebé y yo ya estaba entrando a quedar pelado. Y conversábamos cuando ella iba a dejar sus libros, iba con los libros debajo del brazo y preguntaba, ¿puedo dejar mis libros en esta librería? Con una dulzura, pero esa fuerza que tiene la Lilian es algo que yo quiero rescatar para esta conversación. Eh, Nunca se amilanó, nos hicimos muy buenas amigas desde el primer momento, a pesar de que yo la trataba muy mal, y yo le decía que la trataba mal precisamente para que tuviera cuero de chancho, porque este mundo no era para gente sensible de la sensibilidad que obviamente no nos convoca, porque la sensibilidad que nos convoca es la de la literatura, que es una sensibilidad que es mucho más profunda, que ya sabemos, las letras de las tres mujeres presentes acá son de esa sensibilidad que te mata por dentro, pero que no te mata la vida, sino que te deja destruido y te permite levantarte. A la que yo me refería con lo que tenía que hacer ella era ponerse cuero de chancho con un mundo, el mundo de las librerías, que es muy duro para los que están recién empezando, para las editoriales chicas, para las mal llamadas editoriales chicas, porque hacen un trabajo gigante de hormiga y que es en el fondo lo que sustenta esto, porque como ya lo sabrán, lo saben todos los que están acá, pero para los que nos están viendo en la pantalla, les cuento más o menos una cosa muy extraña que ocurre en este mundo, extraña entre comillas obviamente, y es que un autor que no es nadie publica en una editorial que no conoce nadie, con gente que trabaja al 3 y al 4, publica su libro con mucho esfuerzo, se saca la mugre para lograr venderlo, se venden 500 ejemplares, tal vez 100 porque la edición era ínfima, pero tuvo, no sé, esa cosa que hay que tener de vez en cuando, y llega a uno de los recomendadores de libros de la plaza conocido y sale un gran comentario sobre este personaje o esta personaja. No sé hablar en lenguaje inclusivo, me va a disculpar, todavía soy muy viejo para eso. Y resulta que se convierte en un éxito, y hasta ahí llegó el autor joven en la editorial pequeña, porque salta inmediatamente a la mega transnacional, y hasta ahí llegó el gran trabajo grande de esa editorial chiquitita. Y yo le decía a Lilian en aquella época, estamos hablando de muchos años atrás, cuando ella era un bebé, que claro, ojalá te pase eso, pero te pase en harto rato más, que no te pase el tiro, porque te vas a obnubilar y, pucha, los costalazos acá también son duros, el mundo del libro no permite costalazos, somos muy brutos. Y no sé si esas palabras mías, todas esas conversaciones de mala onda que yo le tiraba encima a la pobre, le hicieron efecto o no, pero aquí la tenemos muchos años después y con varios hijos después, unos hijos, como decía la Andrea, para niños, otros para más jóvenes, unos de aventuras, mucho gato, mucha música, mucho rock y rock del duro. ¿Ah? Ojo que yo me creía rockero hasta que comencé a hablar con Lilian y me di cuenta de que yo soy mega light. No, nadie es tan duro como Lilian para escuchar música. Yo le decía Pearl Jam y ella me decía Anthrax. Ya hasta ahí llegamos. No se puede conversar con alguien así. Y yo le decía Led Zeppelin y ella me decía Pantera. No se puede. Era demasiada la diferencia, y eso está plasmado, todo lo que he conversado sobre ella, no es que lo esté diciendo por decirlo, es porque todo eso está plasmado en su último libro. Este es un destilado de Lilian a Concho, de la parte estilística, ya la analizó muy bien Andrea, que sabe hacerlo,
y por supuesto que era obvio que lo tenía que hacer bien porque está muy bien escrito. Tenemos a Lilian como el vino. Como el buen vino viene mejorando y viene mejorando. Y lo mejor del caso es que, como es joven y va a escribir otro, este no es su mejor libro, porque va a venir otro. Va a venir otro que sí va a ser el mejor. Así que por ahora nos quedamos gozando estas historias que no nos tenían acostumbrados. Estábamos acostumbrados a otras historias de otro tipo, de otro tenor y también de otro estilo, porque aquí hay muchos estilos. Hay historias cortas, historias más largas. Lo que tienen en común todos es unas atmósferas muy bien recreadas para los que les gustan leer cuentos que los lleven. Esto te lleva, te transporta, porque la atmósfera es, no me podría desmentir Andrea, pero yo creo que la atmósfera en un cuento es el 70%. Si no tiene atmósfera, no surtió el efecto, aunque todos andan esperando el giro, ese vuelco, pero sin atmósfera no llegas con ansias a ese giro. Y si no llegas con ansias, el giro puede estar muy bien hecho, pero no lo gozaste como debías. La atmósfera de estos cuentos está muy bien lograda porque, como dije antes, esta muchacha llegó ya a un nivel superlativo, donde el trabajo de todos estos años está rindiendo fruto y estamos ante, yo espero que uno de muchos, aunque yo insisto en que ella es una poeta que cuenta historias. En este caso me mató mi idea sobre ella, porque pasó la poesía, pues la poesía es más sentimiento, y aquí hay otra cosa. Aquí hay algo más que sentimiento. Aquí hay algo que ustedes van a tener que descubrir y que yo quiero que descubran solos, porque merecen ser leídos y porque hay que darle una oportunidad a esta pobre niña que llegó de los suburbios y que ahora está convertida en Lady Lilian. Gracias por la invitación, espero no haber arruinado la tarde. Y de verdad, les recomiendo mucho este y sus otros libros también, porque la queremos mucho, pero no la queremos porque escriba bien, la queremos porque escribe. Y ella escribe bien, va por otro camino. Yo la querría igual si escribiera mal. Así que eso sería mi participación, y más rato tengo muchas preguntas porque para eso sí me preparé más. Lady Lilian, eso es un buen nombre, es un buen apodo. Yo me quedaría con... Va a ser la próxima banda, va a ser la banda de rock de Lilian Flores, Lady Lilian. Regio. Regio, tremendo nombre. Excelente. Nuestra próxima interviniente, y aquí voy también tirarle todas las flores y pompas y boatas a la futura mamita, Eva Devia Oyarzún, periodista y máster en comunicación y educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, autora de 2 libros de poesías, Poemario Capital de 2014 y Retazos 2016, y 2 libros de crónicas, Tránsitos Urbanos 2018 e Insolentes, Historias Femeninas desde lo Políticamente Incorrecto, editorial CESOC 2019. También integrante del colectivo de autoras chilenas Auch, actualmente es docente en las escuelas de periodismo y comunicaciones en la Universidad de las Américas, UDLA, y en el Instituto Profesional AIEP. Eva Devia, la pantalla es suya. Gracias, queridísimo Humberto. Más gracias aún a la tremendísima Lilian Flores por haberme extendido esta invitación. Un poco chascona también, porque en el camino, yo me agarré el pelo porque ya con los rulos de la Andrea más los rulos de la Lilian, si sumábamos mis rulos íbamos a tapar toda la pantalla. Entonces yo me amarré el pelo para poder moderar un poco esta cuestión, porque si no, la frondosidad nos iba a ganar por todos lados. Y sumado los míos, iba a ser un escándalo esto. No, imagínate. Y sumamos el pelo, el Víctor ahí, que sabemos que tiene ahí todo su cabellera, o la tuvo en algún momento, porque pareciera que tiene el pelo amarrado ahora, ¿no? El punto es que si hablamos de chasconeo, hablamos de versatilidad y de capacidad creativa. Y por ese lado quiero partir. Nadie con una altísima capacidad creativa es
es ordenadito y meticuloso desde el orden físico. Entonces, estas chascas, estas explosiones creativas se reflejan mucho en el outfit que uno anda trayendo. Si hay algo que caracteriza a la Lili, es precisamente su precioso cabello siempre suelto. No la he visto jamás con su pelo tomado. Y es una actitud 100% rockera, por lo demás. Y este libro, además de ser un libro muy rockero, en lo personal agradezco muchísimo que hayas mencionado a Steve Ray Vaughan, porque pareciera que es uno de los 21 que conozco dentro del despliegue musical que hay en el libro. Y sin embargo, a mí me aparecieron otras bandas sonoras de manera subliminal a lo largo del libro, más allá del rock. Y eso genera una intensidad, porque habla de memorias emotivas vinculadas a distintas realidades de escenarios y de procesos. Tal vez una de las principales características que tiene este libro es que es un libro muy feminista, y es muy lindo que sea un libro muy feminista, y me encanta que la mascota de la Lili en estos momentos esté aprobando lo que yo estoy diciendo. Me encanta eso. Las gracias de hacer estos procesos en vivo, ¿viste? Que este sea un libro tan feminista habla mucho de cuáles son los procesos que hemos ido viviendo como sociedad. Descubrir y descubrirnos todas en el camino conjunto que hemos ido recorriendo durante el último más de año y medio, llevamos como en 1 año 10 meses más o menos de Ouch. Ha sido una explosión multidimensional, porque tiene tantas capas, ¿verdad? Mujeres tan diversas que nos hemos juntado a escribir, a pensar, a conversar, a dialogar, y eso genera un universo súper versátil. En ese contexto tuve el honor, el encanto y el placer de conocer a la Lilian, y no solo conocerla en su faceta escritural, sino que además en su faceta humana. Hemos generado un vínculo muy, muy bonito, porque además compartimos profesión, por lo menos título. Entonces, desde el periodismo y desde las comunicaciones hemos hecho un enganche muy, muy, muy potente, lo que nos permite analizar y discutir distintas dinámicas en paralelo. Este libro, Sueño Lejano, es un libro de narrativa corta que tiene un rango de versatilidad que es muy propio de la Lili, que habla precisamente de cómo ella puede transitar fácilmente entre la literatura infanto-juvenil, la novela histórica, los cuentos y la poesía. Y salta de uno a otro, y no me extrañaría que el próximo libro de la Lili sea de literatura erótica. Y después pasemos a novela policial, y así sigamos en el camino. Porque la Lili es así, es una buscadora, ella necesita experimentar y busca esos espacios para sentirse cómoda. Tal vez desde ese feminismo tan potente que existe en sus letras, una de las principales características es que todos los 11 cuentos que conforman Sueño Lejano están constituidos por historias de mujeres, esencialmente historias de mujeres. Me da la sensación que el que podría eventualmente mirarse de manera como más neutra en la perspectiva de género es El sonido del trueno. Y sin embargo no, porque hay una muerte ahí que es bien potente y que detona una serie de cosas. No voy a meter mucho spoiler, las ganas no me faltan, porque hice un punteo súper acotado respecto de cada uno de los cuentos. Me pasó que el primer cuento me golpeó y me dejó botada en el piso, básicamente porque la voz del hablante y la explicación del hablante corresponde a un universo que es muy distinto al resto del libro. Este cuento, Al tercer día, tiene que ver con una convicción de fe súper potente, que es visible en una gran porción de la población, no solo de nuestro país, sino que de América Latina, podríamos extenderlo, ¿verdad? Entonces, este cuento podría haber pasado en otros lugares, no necesariamente en Chile. No nos cuenta en dónde está ubicado, pero podría ser en cualquier parte de la geografía nacional finalmente.
hay una narración deliciosa porque es muy cándida, porque habla de una ilusión, habla de una esperanza, de fe, finalmente. De fe. Y hay un llamado muy crítico. Yo coincido plenamente con prácticamente todo, por no decir de llano que todo, lo que dijo la Andrea, respecto de estas distintas capas que tiene la lectura en los cuentos de la Lili. Cada cuento en sí podría tomarse como un universo propio. Hay un hilo conductor en todo el libro, por cierto, están los sueños, están las esperanzas, las proyecciones, las frustraciones asociados a esos sueños que se pueden volver pesadillas en el camino. Mi cuento regalón dentro de este libro, sin duda, La piel de mis manos. Creo que la pureza de ese texto, la delicadeza de cómo ir amarrando y conectando las distintas reflexiones de esa mujer que va conduciendo este auto, frente a todas sus circunstancias de vida versus lo que va viendo, lo que va pasando, dónde se estaciona, cómo se estaciona, si se baja a comer algo, no se baja a comer algo, cuáles son sus proyectos de vida versus qué es lo que le ha pasado para atrás. Es una joya porque representa la voz de muchísimas mujeres en nuestro país. De muchísimas mujeres en nuestro país. Y tal vez esa es una de las principales gracias y virtudes que tiene este libro, porque siendo universos tan distintos, el cómo está narrado y tratado cada uno de los cuentos, tal vez hay dos cuentos que van más tomaditos de la mano entre sí, que serían El bolso de Rosaura y El viaje de Eloísa, ¿verdad? Que hablan de esta dinámica media distópica en la que existe esta guerrilla indigenista, además, que es maravillosa, y uno la siente tan propia hoy día a raíz de todos los eventos ocurridos en el último año, y un poquito más. Y claro, se nos viene encima él, no lo vieron venir, ¿no es cierto? Con esa reflexión. Pero si bien esos dos cuentos podrían ser parte, tal vez en un guiño o en una proyección, y ahí la Lili nos contará después, a ver si había esbozado en algún momento un proyecto un poco más macro asociado a esta guerrilla, este sentido como post-apocalíptico, incluso con guerras nucleares, con expansiones fascistas en el continente, etcétera, etcétera. Los demás cuentos tienen un universo propio súper marcado. Y sin embargo, esas necesidades propias de las mujeres en cada uno de esos universos también se lleva al límite y se resuelve. Y se rescata a sí misma, que era de lo que decía la Andrea. Estas mujeres no necesitan salvavidas, se salvan solas. Y eso es súper potente, porque habla de cómo es la Lili finalmente. Es una mujer que lleva la resiliencia por delante frente a cualquier situación. A ella un vientecito y un ventarrón, lo mismo, da lo mismo nomás, ella le tira para adelante porque para atrás no cunde, así que vamos, porque con todo, si no, ¿para qué? Así es la Lili. Entonces hay un reflejo muy potente, además de procesos de investigación que son bien deliciosos como a desarrollar. Después nos contará un poco de los perfiles psicológicos de sus personajes. Esta mujer que es mi otro cuento regalón, el Después de 6 años, esta mujer que se junta con las compañeras en esta reunión después de 6 años de salir del colegio, es como tan, si lo lleváramos a las teleseries, es como tan reunión de adrenalina, ¿no es cierto? En la que cada una de las chiquillas se juntó a contar cuál era su sueño y cómo cada uno de los sueños se va materializando versus a otras personas a las que las llevó para otros lados en el camino. Entonces, hay distintas proyecciones, hay distintas realidades, hay distintas expectativas, y está lo que le pasa a la protagonista, además. Siento que El sonido del trueno es un puntapié inicial desde estos universos distintos que les iba comentando, que se pueden descubrir en Sueño Lejano. El sonido del trueno tiene esta gracia, es el cuento más cortito por lo demás, el cuento más cortito del libro,
tiene esta ventaja de parecer un puntapié de novela de espionaje internacional, ya con unos ribetes en los que uno dice, wow, va a aparecer James Bond en cualquier momento aquí, ¿verdad? Porque empiezan a pasar un montón de cosas y ahí queda, y uno se queda así como, bueno, pero ¿y qué más? Entonces hay distintas líneas de escritura. Y eso habla de la versatilidad de la Lili. Yo creo que lo demás que pueda decir sobre lo mismo es redundar todo el rato. Me encantaría hablar de los otros cuentos, pero la Andrea hizo un excelente repaso por todos los demás y yo creo que el resto es la conversación que va a seguir fluyendo. Lili, mil gracias por el honor de haber podido leer de las primeritas este libro, además. Me encanta haberlo leído de las primeritas. Yo creo que esa es una de esas como chocheras que uno tiene en el camino. Eso, y para que vengan muchos más. Muchas gracias. Gracias. Eva, querida, muchísimas gracias. Obviamente también reiterar para quienes están viendo y quienes se van a ir sumando a esta transmisión, que estamos en la presentación del nuevo libro de Lilian Flores Guerra, Sueño Lejano, editado por Ediciones del Gato. También saludar a quienes se van a ir sumando fuera de las redes de Radio Touch, Mundo Películas y del Libro Show, quienes nos verán a través del canal Goza TV, de la cable operadora Mundo Pacífico, que está llevando esta transmisión, que llevará esta transmisión desde Santiago a Panguipulli. De aquí al universo, Lilian. De aquí al universo. Y sus alrededores. Y sus alrededores. Y nuestro último interviniente es, y aquí vamos también a tirarle todas las flores, las loas, las pompas que merece, Víctor McNamara, es líder, compositor y guitarrista de Thorn of Fire, perdón mi inglés, banda subterránea de rock y metal con la cual ha lanzado varios discos en Estados Unidos, Europa y prontamente en la India. Él sí ha llegado lejos, claramente. Ha gestionado y realizado 6 extensas giras por Europa y vivido en Alemania y República Checa. En 2019 lanzó en Bristol, Inglaterra y Berlín, Alemania, su libro Chilean Burger Kingdom, en su versión inglés y en español en Santiago. Ilustrador y diseñador gráfico desde hace 20 años. Gestor cultural desde su fundación en Tinta Tímpano, ofreciendo a la comunidad en general teatro, música, conversatorios, exposiciones tanto en Chile como en Europa, Alemania y Polonia. Don Víctor, la pantalla es suya. Hola, primeramente no sé si se escucha bien o se ve bien. Perfecto. Esta conexión no está muy buena. Primero que nada, gracias a Lili, que la conozco hace un buen tiempo atrás. Y al resto de los participantes y al público en general por darme el espacio y para apoyar esta iniciativa o no, este texto. Y bien, más que nada, referente al libro, yo voy a ser más escueto porque en verdad toco rock y metal, pero soy bien tímido, lo que es como un poco matapasiones. Y si bien el libro lo leí y no lo alcancé a leer completo, perdónenme por esa falta de respeto, pero me gustaron bastante los textos, los cuentos que eran bien imaginativos, como más que nada el que más me gustó, y no es que sea flojo que haya leído solo ese, fue el primero. Y me sorprendió la forma de desarrollar la idea y que fuera con un giro tan, como un poco de otra dimensión. Y bueno, para ese texto yo a la Lili le hice una ilustración referente a lo que visioné en ese texto. Y más que nada, para sacarme el pillo, no sé si... mayormente la Lili me dijo que me refiriera en este espacio como ella escribió varios cuentos relacionados con la música subterránea. Más que nada hablar de eso, referente a ese mundo que no es muy conocido como llamamos nosotros, en el mainstream. Y bueno, esto es un panorama bien interesante y la Lili lo reflejó de manera bien lúdica y contando cosas que mayormente la gente no, yo pienso que no es que nosotros o la gente que toca este tipo de música seamos bichos raros, pero en un texto que mayormente va dirigido al público en general,
reflejó de buena forma cómo es más o menos cómo son las empatías y cómo funcionan las cosas en ese tipo de expresión artística. Y bueno, yo no me voy a extender mucho al espacio a otra gente y perdonen por lo acotado, pero le paso la pelota a quien sea. Perdónenme. No, Víctor, súper bien. Bueno, cuando hagamos más preguntas, de repente ahí como que te vamos sacando, porque Víctor se hace el tímido, en realidad él es como un poco así, pero este gallo tiene así un tremendo background relacionado con la música. Como prefieras, Humberto, si quieres nos vamos haciendo preguntas al tiro para que lo interrogamos más. Si me permiten, quisiera comenzar yo. Quisiera primero saludar, porque la transmisión se acaba de sumar Nona Fernández. Nona, saludos. Y primero, irme a la... Me gusta conversar de la idea del libro, Lilian, porque haciendo memoria, porque somos viejos y nos gusta recordar el pasado y vivir de él, nosotros nos conocimos precisamente en la Queleo Forestal. Yo había organizado como una tertulia sobre literatura infantil juvenil y obviamente el Mr. Mario Cerda nos juntó, nos presentó y bueno, y así nació Chocapic en el fondo. Y obviamente porque tenemos a la Lilian Flores editora, tenemos a la Lilian Flores escritora de literatura infantil juvenil, tenemos Capelo, que es un libro más bien de corte teleserie brasileña, pero de esas clásicas, muy buena, porque yo te lo celebré mucho ese libro. Y obviamente tenemos el libro de cuentos que nos reúne, El sueño lejano, que siento y creo que hasta aquí el mejor de la serie. Pero obviamente el mejor de todos aún no ha llegado. Y aquí quiero irme a la idea. ¿Cómo nace la idea de un libro como este, Lilian? A ver, este libro para mí es súper especial porque siento que cierra un ciclo y abre otro, si uno pudiera llamarlo de esa manera. ¿Por qué? Y esto está netamente también relacionado con los temas musicales. Sueño Lejano contiene algunos cuentos que yo escribí hace varios años, como por ahí por el 2011, 2012, más o menos en esa época, en que efectivamente tuve unos sueños bastante raros. Yo siempre he tenido como sueños medio extraños, tengo cierta facilidad para interpretar sueños, tanto los míos como de otras personas, he tenido varios sueños como premonitorios, afortunadamente la mayoría felices. He previsto con años de anticipación llegada de mis sobrinas, por ejemplo, cosas de ese tipo, y también, no sé, sobre todo alumbramientos los he visto con anticipación. Y en un momento empecé a tener una serie de sueños que era como, no, esto yo no los había sacado, no había visto películas, ni leído nada que apareciera en estos sueños raros. Les di muchas vueltas pensando qué podrá significar esto. Entonces en algún momento dije, bueno, le voy a dar un poco más de vuelta, lo voy a masticar y voy a transformar esto en un material literario. Y empecé a escribir estos cuentos mucho antes de escribir la primera novela, que es Las aventuras de Amanda. Y después de haber escrito mucha poesía que está contenida en el libro que se va a lanzar más adelante, pero que fue el que mostró la Andrea. Entonces tiene como esa dualidad, que es como una especie de bisagra, porque yo venía de escribir no tantos cuentos, pero no sé, en la época universitaria escribí varios, porque parte de los profesores que teníamos en la universidad, en los ramos de redacción, eran escritores. Teresa Calderón, la poeta, fue una de mis profesoras de redacción general. Entonces teníamos esa beta como para soltar el lápiz, mucho más orientada hacia cuentos. De ahí venía un poquito esta inquietud por desarrollar los cuentos. Y me puse a escribir. Y escribí varias de estas historias, las que son más apocalípticas quizás. La de El sonido del trueno. Recuerdo claramente imágenes de un sueño en que yo veía esta especie de competencia y esta situación como de quiebre casi institucional, de atentado. También está la del bolso de Rosaura. Esas imágenes yo las viví prácticamente ese sueño, que después tuve que articularlo como una historia que tuviera un cierto sentido y lanzándome también un poco para donde me llevara la guata. Entonces, para redondear un poco más,
en ese momento, ¿por qué para mí es importante? Porque me dio la inquietud por convertir estas historias en algo un poco más que algunos cuentos guardados en un computador. En esa época yo no había publicado nada, aparte de en algunos blogs por ahí, o compartir en grupos con otras personas que escribían, intercambiando materiales, pero no había hecho nada así. Todavía la posibilidad de publicar libros era algo súper lejano, que yo sabía que en algún momento lo iba a hacer, pero como que todavía no, y quizás era el momento de empezar a tantear. Y ocurrió una situación que está ligada con el tema musical. Se me ocurrió la fantasía de compendiar estos cuentos en una edición digital, y tenía muchas ganas de usar una imagen que aparecía en un video, que nosotros no lo vimos, pero la gente que está en su casa sí lo vio, de una canción que aparece en el video inicial. Es una canción del grupo Anatema, que es un grupo de metal que ahora, bueno, se disolvieron recién, pero ahora están mucho más cercanos al metal progresivo, pero en la época que yo empecé a escucharlo era como una cosa un poco más fuerte, más intensa. Y tenía ganas de usar esa imagen en la portada de ese libro. Pero obviamente los derechos, copyright, ahí como que me limitaban. Y una muy buena amiga mía, que es una de las que aparece para quienes está dedicado el libro, me sugirió, ¿y por qué no le escribes a la banda para que te den permiso para usar la imagen? Dije, bueno, lo peor que puede pasar es que no me pesquen. Así que les escribí, y se dio algo maravilloso porque me respondieron muy rápidamente, dando por parte de ellos su plena satisfacción, pero que el video, el dueño del video era el director. El director estaba en Australia, pero le escribieron al director en mi nombre, copiándome, contando toda esta historia y pidiendo la autorización. Y al mismo tiempo, y a poco tiempo, 2 días después, responde este director dando su beneplácito, pero explicando que la imagen, como no es foto, sino que es un cuadro de un video, solamente podía usarse como medio chico, y manda de vuelta, y el diseñador que trabajaba con la banda me armó como una especie de portada, poniendo el tamaño adecuado de la imagen para que esto pudiera ser una portada para una edición digital. Aparte de yo estar así como saltando, así como ahora, como, no me respondieron, así todo feliz, sentí que era de esos puntos de inflexión en la vida, cuando te dicen, por aquí, Gabriela, por aquí tenéis que irte, porque algo tan poco probable, al final, bueno, esa edición hice como un ejercicio, pero no prosperó, aunque sí mantuve ciertas ideas de eso, pero era como, este es el camino que hay que seguir. Y ese puntapié fue el que como que definitivamente me orientó de que ya, empecemos en serio a retomar esto, que era mi idea por la cual yo estudié periodismo, y que era la decisión que yo había tomado a los 14 años de que quería dedicarme a la literatura. Sí, súper cabra chica, pero súper así iluminada. Yo quiero. Y así comenzó, pues después de eso vino la primera novela, y estos cuentos quedaron ahí guardaditos, sabiendo que en algún momento llegaría como su hora. Y claro, y yo sentí ahora que era el momento, los junté y escribí el resto de los otros textos que se sumaron a este sueño lejano, que diría que de un par de años atrás. Hay un cuento que es el escritorio, que de esta situación de esta mujer que está en la casa, que se originó por inquietud de los amigos Daniel Leal, Hugo Riquelme y la Alepín, la Alejandra, que ellos tienen un programa en una radio, y me invitaron un día a hablar del último libro que tenía en ese momento, que era El botón de bronce, pero me plantearon la pregunta que yo tenía que escribir un texto, y era, ¿qué harías si te declararan un día legalmente muerta? Y a raíz de eso, dándole un poco vuelta, se me ocurrió esta historia. Y ahí la creé, la presenté y me quedó gustando. Entonces se fue agregando al libro. Y este libro el año pasado yo lo presenté en un fondo del libro. Y afortunadamente lo gané en segunda instancia. Por eso se pudo sacar ahora de esta forma. Y ya en la etapa final del proceso quise escribir el último cuento, que es el que finalmente le dio nombre al libro. Con toda que esta parte sí es como muy, muy personal y muy real, de cuando comenzó la revuelta,
yo participé muy activamente, bueno, hasta el mes de marzo, por así decirlo, bastante activamente en la protesta, pero en un principio sentía que era una cosa como más de convicción social, de tener, de entender la injusticia de este sistema, la necesidad de este cambio. Pero de repente, antes de la pandemia, por ahí por el 8M, dándole un poco de vuelta al asunto, me di cuenta que no era un tema de solidaridad, sino que también mi propia historia personal estaba ligada, o sea, firmemente a las raíces de este conflicto, de esta revuelta. Y ahí me dieron ganas de desarrollar un poco más esta idea, mostrando los orígenes del estallido, muy desde adentro, sacándole esta componente romántico quizás de la primera línea, de la Plaza Dignidad, de como la protesta vista desde afuera, vista un poco desde adentro. ¿Qué mueve a la gente para salir a la calle, a golpear la cacerola y a poner cara y a la yuta, como uno le llama? Que no es solamente estas situaciones tan extremas que uno a veces, que se han visto, de hecho, durante la pandemia, gente sin comida para enfrentar una situación de encierro, sino que también todas nuestras vidas, de alguna manera, están encadenadas a este sistema que te exprime, que te subyuga, que te vende una ilusión de un futuro, de una vida, y que después te das cuenta que en realidad como que tuviste que venderle el alma al diablo, prácticamente, y te quedaste sin nada, y que el sistema no te va a apoyar. Entonces, ese fue como el último empujón, y por eso se escribió ese cuento, y se agregó a los que ya estaban aprobados, de hecho, para incluirse en el libro, y sentí que cerraba bien, como que abrochaba todas las ideas que estaban contenidas en los cuentos, que si bien fueron escritos en distintos momentos, de alguna manera como que habían hilos que los unían. Entonces, por eso me tincó ponerlo al final y ponerle el nombre, y claro, los sueños atraviesan todos los cuentos. Y de ahí viene, entonces no ha sido un proceso lineal, se fue construyendo con el tiempo, y por eso siento que como que cierra un periodo, porque es material que se escribió desde antes hasta como ahora. Y ahora quizás deberían venir más historias. Es lo que tenía como guardadito, que se agranda un poco. Humberto, no te escuchamos. Ahora sí, así. Se me escapa el micrófono, perdón. Lilian, muchísimas gracias. Y ahora una consulta. ¿Aún tenemos tiempo para seguir conversando? Sí, esto es ilimitado. Perfecto, entonces los intervinientes, por favor. Los invitados nomás. Perfecto, entonces quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, que dispare. No solamente preguntas a mí, también a lo que hayan dicho los otros invitados. No, que ahora, escuchándote con el tema del origen del cuento del escritorio, yo lo interpreté de otro modo, pero también creo que hay, bueno, que es un sueño del que se despierta, pero es una pesadilla de la que se despierta, y lo sentí como la pesadilla que puede tener cualquier escritor, que es que su escritorio, como que lo embarguen, ¿verdad? Se lo lleven y caigan las cosas inéditas, los diarios que nunca mostró, me dio mucha angustia, porque es como lo que puede pasar no sé, se te incendia el escritorio, te lo embargan, llega una inundación y se va frotando, como el temor a perder esos materiales que cuesta a veces tanto urdir. Yo pensé que era como un embargo, y que ella despertaba de este sueño donde había, bueno, ahora entiendo que son los dos hombres de la funeraria, pero estoy intentando hablar sin hacer spoiler del cuento, y me recordó una novela de Nicole Krauss que se llama La Gran Casa, creo, que gira alrededor de un escritorio y de los cajones del escritorio, y es un escritorio que ha pasado por distintas personas que ha heredado. De hecho aparece Neruda, Bolaño, hay un vínculo con Chile, no me acuerdo bien cómo era el vínculo específico, y al mismo tiempo ella lo hereda de un familiar. Y que también la memoria, cuando hablamos de memoria y sueños, hay algo que pueden tener en común, es que tanto los sueños, aunque sean en su lenguaje onírico, como la memoria, están arraigadas en cosas concretas.
la memoria tiene que ver con lugares, con objetos, con personas, y por eso me pareció tan potente como dentro de la escritura del tema del sueño de la escritura, en ese relato, que de algún modo otros, ella viera como otros se deshacen de este escritorio que contiene sus materiales. Y también quería comentar que muchos de los sueños, que siempre aparece que hay una bruma, hay nubes que aparecen y se salen, y de algún modo por eso se entra en la atmósfera. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Mario, que una de las riquezas de los cuentos es que tienen una atmósfera, son tan plásticos, logran la plasticidad propia de los sueños. Cuando uno se despierta de un sueño en la mañana, lo que quiere es como capturarlo, porque tienen una plasticidad, son tan expresivos, hay cosas que nunca hemos visto, pero las soñamos, formas inéditas. Y pensé también en los curanderos, sobre todo en el del viaje de Eloísa, de la niña que camina sola, que se va encontrando con estos curanderos, los sueños como también como un mapa y también como una forma de curarse, de repararse. Sí, de hecho, en ese cuento, que es el de Eloísa, ella tiene el corazón roto, por así decirlo, siendo una niña tan pequeña, y en este trayecto, en el cual los sueños la van guiando, porque en sueños ella va viendo a su abuela, y aprende a entender los símbolos de lo que hace su abuela para ella saber lo que tiene que hacer, como con qué tener cuidado, con ese tipo de cosas, pero además se va sanando su corazón cuando se encuentra con esta otra persona y tiene otra mirada de lo que ella había vivido, le da una alternativa distinta de lo que pudo pasar. Entonces, de ese cuento, Víctor, es que hiciste la ilustración, ¿cierto? Sí, del primero, yo hice el primero. ¿Pero cuál? ¿El de la mujer del terremoto? El tercer día, el tercer día. Ah, ya, el del terremoto, no, ese es otro. Sí, pues la Eva hablaba de ese cuento que quiero mostrar. Patricio, si nos muestra la ilustración que preparó Víctor, que está inspirada en el primero de los cuentos, que esto fue como súper simpático como se dio, porque fue en el día de cuando ganó la prueba, pero después de la votación nos pusimos a conversar y Víctor hacía años que me había dicho, oye, ya, podríamos hacer algo en conjunto, y me dijo, ya, porque hagamos una ilustración. Y yo no, en el momento no lo había pensado, después dije, ¿sabéis qué? Tengo estos cuentos, mira, léete estos cuentos, yo lo voy a lanzar luego, el que te guste, lo que te inspire. Y para mí es súper fuerte el ver, por ejemplo, ahora al escuchar a Andrea la interpretación que le daba a un cuento, que uno lo ve de una manera. Hay gente que lo interpreta de otra, y en el caso del primer cuento, lo que Víctor pudo interpretar, ¿la estamos viendo, Patricio? La ilustración sí, se está mostrando. Ay, yo no tengo cómo mostrarla acá. Yo se las voy a mandar a ustedes después, pero una ilustración, y yo la encuentro preciosa, pero al mismo tiempo súper oscura, pero tiene luz, porque es el rostro de una mujer que, ay, me gustaría poder mostrarla. ¿Hay manera de poder mostrársela a los participantes del Zoom, Patricia? Ah, ahí está, mira. Ahí la está mostrando Humberto, si que pueden verla. No, pues me está mostrando a mí. Es una mujer que se nota que está sufriendo, pero que al mismo tiempo tiene esa luz como interior, que es de su esperanza. Que uno si ve esa historia, ¿por qué me gusta la primera? Porque es como la vida, que cada uno tiene su propia interpretación de las cosas que pasan. Y así como tenemos la protagonista que ella tiene una interpretación de lo que le sucede, de ese fenómeno en su vida, y si cambiamos la cámara, la interpretación es distinta. Es de la mujer que pertenece a una iglesia y está con su esposo, empiezan a esperar porque ven las señales del apocalipsis y se desata el apocalipsis. Entonces, claro, ella, su visión, su interpretación de esa realidad es perfectamente válida versus la interpretación después que nos muestra otra cámara de otra situación del mismo lugar, pero desde otro punto de vista, que es también perfectamente válida. Y eso como que nos recuerda tanto el que como que cada uno se hace su propia interpretación de acuerdo a sus conocimientos, a su background,
a sus intereses, a sus sueños también. Entonces, a mí me gustó mucho la ilustración que me mandó Víctor, porque yo no tengo imaginación visual. Mis talentos no llegan a esa zona. Yo puedo decir, por ejemplo, que me gustaría algo que me evoque cierta emoción, pero no puedo imaginar visualmente algo a raíz de una historia. Pero sí puedo como ver algo y decir, oh, claro, justo esto. Y yo vi la ilustración cuando me la mandó Víctor, cuando me la mostró primero como el avance, y dije, claro, porque me llamó la atención porque era distinta de cómo uno podría imaginarse a una persona que es una mujer y que es como religiosa. Muestra esta doble cosa, esta doble lectura entre alguien que ha tenido un pasado quizás un poco complicado, pero que es como la oscuridad, su rostro, o sea, su pelo, su entorno, pero tiene una luz interior que es como su llamarada de su esperanza, su fe, en que no, sí, yo sé que esto va a pasar y que la guía. Entonces es como que su propia luz interior la guía dentro de toda esta oscuridad. Me gustó muchísimo, sí, está preciosa la ilustración, Víctor, te pasaste. Y nada, ¿por qué alguien más me quiere preguntar? Eva, Sí, yo Eva había levantado la mano. Tengo hecho 1000 preguntas que obviamente si te las hago vamos a estar conversando hasta mañana, así que voy a tratar de evitar lo más posible. Y me llama la atención las Mario figuras... Cerda se está quedando dormido. No. Oh. Voy a tratar de evitar la pregunta y quiero hacer como un 2x1 o un 3x1. Quiero hacer una reflexión respecto de las edades de la mujer a través de tu libro, porque hay guiños a la abuela, hablamos de niñas, hablamos de adolescentes. Hay un cuento que es súper potente, de chiquillas que están a punto de salir de enseñanza media, que es buenísimo, de verdad, y no lo hemos mencionado todavía, que es Un pozo oscuro. Es muy, muy bueno, de verdad. Tiene... power. Sí, es super power. Y porque además es impresionantemente urbano y es súper identificable, además. En los escenarios, para alguien en Santiago, uno sabe cuál es el trayecto. Una que anduvo alguna vez en Bellavista, según lo que me han contado, porque claramente no lo vi. Claro, en Bellavista es súper identificable todo ese trayecto, incluida la pirámide, digamos, el circuito eterno, ¿verdad? Entonces, habla de las distintas etapas de la mujer. No sé si eso fue un proceso pensado o masticado, como tratar de hacer el recorrido completo. Hay un homenaje a las abuelas que es bien potente. Las abuelas salen no solo en el viaje de Loísa, esta figura medio onírica de esta esperanza que es la abuela y la sabiduría y el mensaje y todo lo demás, pero también aparece la historia de la abuela en La piel de mis manos. Hay un reflejo y un contraste en el que hace todo el sentido de qué es lo que pasó con la abuela versus qué es lo que quiero yo para mi vida. Y eso también es muy potente porque habla de los cambios generacionales, los procesos feministas en los que estamos, ¿verdad? Entonces quiero saber, Lili, si lo hiciste sin querer queriendo o estaba todo fríamente calculado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que me da la sensación de que hay mucho de Lili, de la historia de Lili, de la vida de Lili, plasmado o permeado dentro de, no sé si de todas las historias, pero de algunas. Ya nos revelaste que en el último cuento, que es precisamente el que le da el nombre al libro, hay mucho de esta historia, de este background. A mí el último cuento me suena súper a crónica. Una que escribe crónica, que tiene como este sentido regalón de la crónica metido entre medio. Yo lo iba leyendo y me imaginaba a la Lili en el camino. Y no me la imaginé solamente en ese cuento. Me pasó en otro cuento por ahí, para que vamos a contar cuál, digamos, pero en otro cuento por ahí. Entonces sí, pues, ¿qué tanto de autobiografía hay a través de esta exploración literaria narrativa corta?
2 por 1. Primera consulta es, la respuesta corta es que es totalmente casual, porque en mi caso, yo no hago las historias, no las escribo como pensando como, ay, quiero escribir una historia en homenaje a esto, o quiero escribir una historia inspirada en esto. Para mí la historia es como una especie de germen, como algo que me empieza a molestar adentro y me empieza a girar y a dar vueltas, y cuando siento que tiene algo potente, comienzo a masticarla y empieza a crecer, a tomar forma primero en mi cabeza. Y una vez que ya la tengo en la cabeza, pasa al papel. El proceso quizás es un poco más rápido en cuentos que en novela, porque en novela lo hago igual, en novela es terrible, porque es toda una historia que me da vueltas antes de empezar a escribir cualquier palabra. En cuento es la misma también, pero un poco más acotado todo. Entonces, es la historia la que a mí me lleva, después de que obviamente le doy toda esta carga, la apretujo, la guío un poco, y claro, una vez que ya están todos estos materiales, me di cuenta de esta feliz casualidad de que las protagonistas, que en mi caso si el hablante es en primera persona, yo opto porque que sean mujeres, porque yo no me siento con las patas de hablar con un protagonista masculino en primera persona, porque siento que hay algo, hay un componente de formación cerebral, algo que yo no lograría plasmar un personaje masculino desde el interior, porque no, o sea, como testigo sí, omnisciente, como diosa sí quizás podría ser, pero en primera persona no. Y claro, al juntar estos relatos, ya al tomarlos, revisarlos y darles el orden, me fui dando cuenta que estaban distintas edades contenidas y distintos momentos en sus protagonistas. Y me gustó eso porque sentí que por una parte estaba como el reconocer el camino recorrido, desde la niña que uno fue hasta la mujer que es ahora, y también esa sabiduría que uno heredó de todas las viejas que venían de atrás. Entonces, por una parte, siento eso. Por otro lado, claro, evidentemente hay un guiño acá a las abuelas y que en mi caso se repite, por ejemplo, en el caso de Capelo, de esta novela que yo publiqué anteriormente, porque ahí netamente, y eso yo siempre lo he dicho así, esa historia está basada en la historia real de mi abuela materna, con cambios, con un montón de elementos, ¿no? Pero la guía, la línea principal era la historia de mi abuela materna. Y acá en este caso sí, o sea, claramente los guiños están dados por esta figura ancestral que uno tiene, que es como un referente, porque yo lo menciono, por ejemplo, la piel de mis manos, de el orgullo que sentía esta abuela, que había sido muy humilde, con una vida muy trabajosa, como la de la mayoría de las viejas que estaban antes que nosotras, y el poder ver que su descendencia iban teniendo quizás una vida un poco mejor que la que tuvo ella, y esa sensación de como de haber logrado algo que a ella le alegraba mucho. Entonces, esa alegría pura y sana que tenía esta viejita, yo la transmito un poco ahí en esa parte, y sí, es verdad que tenemos las manos iguales con la abuela, entonces son pequeños detalles, pequeñas cosas emotivas que conectan, y sí, o sea, claro, quizá habrá faltado alguna mujer de una edad un poco más mediana, porque ahí me falta llegar a esos umbrales como para ya sentir esa sabiduría femenina de cuando ya tenés todo un camino recorrido y obviamente con muchas más historias. ¿Y qué tanto hay de mí? Yo diría que, bueno, en general en las historias que yo construyo, yo tomo elementos reales, pero yo no escribo autoficción. O sea, yo tomo elementos de cosas que viví o que vi de cerca o que vivió alguien con quien yo tengo una conexión especial, y eso lo tomo como herramienta y lo junto con otras cosas y la analizo, la mastico, porque veo que quizás ahí hay algo que yo quiero transmitir a través de la historia.
pero claro, hay guiños, hay ciertas cosas, ciertas reflexiones, pero tampoco podría decir como, no, si esta historia sí me pasó 100%. Quizás porque la historia fue más entretenida de lo que realmente pasó, o quizás porque no me pasó a mí, le pasó a otra y yo la vi, o porque junté varias cosas que sucedieron en distintos momentos y dimensiones en una historia porque me hizo como sentido. Pero sí, para que estamos con cosas, hay varias historias que tienen harto de la chascona ahí metida entre medio. Pero no es autoficción, así que es ficción. ¿Alguien quisiera agregar algo más? ¿Don Mario? ¿Víctor? ¿Estamos? A ver, vamos cerrando con una cosa, una pequeña cosita. Desde las aventuras de Amanda y el gato del pirata, los personajes femeninos han sido como la tónica de Lilian, así que cuando hablan de que sus personajes ahora son todos femeninos, y No es novedad. ¿cuál es la novedad? Pero lo que sí me gustaría saber, me asalta una duda. Yo sé que tú cuando dices está primero en mi cabeza, después se traspasa al papel, es literal, porque conozco tu libreta, aunque nunca me has dejado leerla, esa libretita donde vas anotando todas las cosas. ¿Cómo fue cerrar estas historias en relación a lo que estábamos acostumbrados, que cerrar las historias largas? Y lo más probable es que muchas veces tuvieras el final al empezar. El formato cuento, aunque toda la gente que no tiene idea dice, oye, usted se escribe muy buenas novelas, podría escribir cuentos, o al revés, y uno le dice, no viejo, una cosa es escribir novelas y otra cosa es escribir cuentos. Son cosas muy distintas, y no porque escribas una muy bien vas a saber escribir la otra. ¿Cómo fue ese proceso? Ya que estas historias, como contaste en alguna parte, no me acuerdo si fue aquí o te leí en alguna entrevista, ya muchas de estas historias ya estaban escritas desde hace tiempo. ¿Cómo fue el cierre? Bueno, tuvo como de todo, porque por una parte fue tomar historias que ya las había escrito varios años atrás y obviamente rescatar el meollo del asunto, pero prácticamente reescribirlas, porque la Lili que escribía en 2010 escribe bien distinto a la que escribe ahora. O sea, bien distinto en cuanto a, no sé, porque ahora como que acoto todo mucho más. Antes quizás le aplicaba un poco más de verborrea, ahora no, como que trato de ser lo más precisa posible. Entonces tuvo un poco de ese componente de editora, de tomar algo y ultrajarlo y darlo vuelta, sacarle, ponerle, pero manteniendo la esencia de la historia que era la que yo quería mantener. Hacer una historia con un desafío, como fue lo que me impusieron en ese momento Daniel y Hugo, tienes que escribir 1500 palabras basada en esto. Un desafío entretenido porque no me dijeron escribe sobre tal tema, sino que este es tu problema. ¿Cómo lo resolverías? Ejercicio entrete. Y lo otro es partir de cero, una historia que como que la sentía así como un dolor en el pecho. Como esto que terminaba cerrando todo este tema relacionado con el estallido del verdadero rol que uno estaba cumpliendo en esto, no como observadora o como participante por solidaridad, sino porque realmente uno era parte de todo esto, en carne, en espíritu. Entonces, partí arreglando los cuentos antiguos, empecé a escribir algunas historias nuevas que fueron el año pasado, porque como se postuló un fondo, tenía ya unas historias listas más nuevas y eso eran 9 cuentos los que habían listo hasta ese momento. Y se presentaron que de hecho originalmente el último cuento era el que mencionó la Eva, que se llamaba Un pozo profundo. Y el libro se llamaba así. Pero yo igual sentía que algo faltaba. Sí, cuando lo postulé, todo yo decía, no, sí, como que hay algo ahí, algo más como que va a llevar. Y claro, después vino el estallido, después vino todo esto, entonces sentí después que tenía que plasmar esa historia que era la de un sueño que se transforma en pesadilla y que al final te queda como ahí nada. Era lo que decía Andrea, de este sueño de la casa propia,
que era un sueño eh, tan típico de la sociedad chilena, sobre todo la gente de clase media, era como que la gran aspiración en la vida era lograr tener tu casa propia. Y yo diría que hasta la generación de nuestros padres pudieron cumplir ese sueño. De hecho, yo la casa donde estoy es la casa de mis papás. Ellos también pasaron por todo ese proceso y todo este sacrificio, estar años pagando, dividiendo hasta que finalmente la casa ya es tuya. Tenía un lugar donde nadie te va a sacar. Y uno creció con ese concepto en la cabeza, con esa aspiración, y viendo a tus padres que lo lograron, padres que muchas veces no tenían estudios superiores, no tenían trabajos tan bien remunerados, y ver que uno se iba encontrando con una muralla prácticamente infranqueable, que las condiciones para uno eran totalmente distintas, y lo que entendí con ese proceso final del cuento es que era algo que iba más allá de la propia capacidad de uno, y que uno no falla necesariamente ni por floja, ni por mala para el trabajo, ni por parar el hacha, que es como el cuestionamiento que uno muchas veces se hace, como uno como escritora, como artista, de tener que llevar una vida un poco distinta a la que lleva como la gente normal, de tener un trabajo, que eso lo hemos conversado harto con el Víctor, de tener que meterse al sistema, el trabajo, la ropita, por tener el sueldo, por tener esa seguridad económica, y uno como artista lleva un camino distinto. De hecho, es súper difícil, y es una decisión que prácticamente, decisión de vida que hay que tomar, de decir, no, yo me voy a abocar a esto, y yo sé que a lo mejor todos estos ideales no los voy a poder cumplir. El sueño que yo tenía de tener mi propia casa, a lo mejor nunca lo voy a cumplir, porque o me amarro, me vendo al sistema, o vivo y hago lo que tengo que hacer, lo que vine a hacer. Entonces, para este grupo, para esta generación, ha sido toda esta como historia que nos vendieron que íbamos a poder lograr. Estudia para que tengáis un buen trabajo, que con tu profesión te podáis pagar tus cosas. Mentira, no fue, no pasó, y no tiene que ver con que uno sea más o menos capaz o mala o buena para el trabajo, tiene que ver con un sistema corrupto. Entonces, de ahí vienen como, ese ha sido como el proceso escritural, y no, en ningún momento acá yo me senté como, ya, voy a escribir los cuentos, como que estos iban saliendo un poco orgánicamente. Y el último salió cuando ya, es que lo divertido de este fondo fue que yo me enteré después que lo había ganado, porque fue como cuando corrió la lista, por así decirlo, pero yo lo iba a sacar igual, porque me había ganado el fondo para el de poesía, y dije, ya, y me apretujo y saco igual el de cuentos, porque yo lo quiero sacar, porque sentía que esos dos libros tenían que salir ahora, este año. Por eso siento que es como lo que les decía, que es como haber cerrado un ciclo. Y ahora, claro, vendrán más cosas, pero estos son como historias antiguas que terminan de cerrarse ahora, y lo mismo pasa con el de poesía. Son poemas que escribí 2005, 2006, 2007, que vivieron un proceso y ahora también están saliendo. Entonces es como eso, ha sido como el proceso totalmente distinto de cuando me instalo a escribir novelas. Con novela nada, pues, o sea, ahí son 2 años, han sido de investigación, de armar la historia, estar en la locura, y después 2 meses de locura, sentada todo el día escribiendo y viviendo ese universo, ya, pero como loca, de verdad. O sea, ando en la calle, cuando voy a comprar, voy haciendo los diálogos, hablándolos, loca, sola en la calle, para que suenen reales. ¿Sí o no, Eva? Los diálogos, practicando. Es que los diálogos ahí se notan las piezas. Sí, los diálogos es lo más difícil, porque tú puedes estar leyendo una historia súper buena, y si el diálogo como que está forzado, no es natural, no. Y te quita le quita como el color a la verosimilitud. Claro, y a veces tenéis que todos los personajes hablan igual, entonces como, para mí esa es la parte difícil. Así que, pero en este caso no ha sido así, porque fue distinta la producción de cuentos, que sí tiene una complejidad distinta. Es más el preguntarse, pero esta idea que tengo, ¿amerita que la ponga en un cuento? ¿Lo vale?
porque uno puede tener muchas ideas, pero son lo suficientemente buenas como para ponerlas ahí, que un lector ocupe su tiempo y su atención en leerlas. Como que tengo harto respeto en ese sentido por el lector, no porque no me enamoro de mis propias palabras y porque, ay, yo se escribo súper bonito, no, o sea, como que tiene que haber algo que uno transmita, si no, ¿para qué? Eso. ¿Alguien más para cerrar esta conversación? Sí, ¿Unas palabras finales? ¿Unas palabras finales de la autora? bueno, algo que tendría que haber dicho al principio, pero darles No las gracias. importa, dígalo. Las gracias a todos ustedes, y todos mis invitados son importantes y valiosos para mí por distintas circunstancias. Nos hemos conocido en distintos momentos de la vida y sorprendentemente a veces pasa que en un momento como este uno ve que la vida nos unía, o sea, como que se traza el hilo, como con los cuentos, personas en distintos momentos y al trazar el hilo, es como, uy, sí, está todo conectado, todo calza. Entonces, mil gracias a todos ustedes por haber aceptado la invitación de participar en este lanzamiento, que uno tenía otro formato mental de los lanzamientos, de el presencial, con el copetito después, con la firma, y este es un formato totalmente distinto y claro, que bueno, hay que rescatar lo positivo, a lo mejor habría sido más difícil juntarnos a todos si estuviera bien. Tengo que dar las gracias también a la Seremi de Cultura de la región de O'Higgins, que yo como soy de Pichilemu, es por la Seremi de O'Higgins que yo participo en el fondo. Entonces, dar las gracias al Ministerio de la Seremi por haber creído en este proyecto y haberlo financiado, y que no los voy a defraudar, que esto se va a cumplir tal cual como el objetivo del fondo que se ganó. Y esperar nomás, pues esperar ahora que ojalá todas las personas que lo lean, que creen su propio universo a partir de las lecturas. Yo feliz de si quieren compartir conmigo sus comentarios. Y nada, estoy re contenta porque siento como que le voy poniendo más ingredientes a mi canastita distinta. Si algo que comentar es verdad, yo soy como re inquieta, no me pongo límites. Cuando yo empecé publicando que decía autora infantil, y yo, no, loco, yo no soy autora infantil. Yo escribí una novela infantil, pero eso no significa que sea escritora infantil, porque yo ya tenía esto en la cabeza, ya tenía esto más o menos delineado, entonces yo sabía que lo mío no se iba a encasillar en una sola cosa. Entonces, nada, pues las gracias a todos por haberme dado la oportunidad de poner esto a disposición y yo estoy súper emocionada con todas sus palabras porque siento que era como, sí, como mi librito cuento, y ahora siento que fuera como una cosa súper grande. Estoy súper así como, ya estoy casi de que voy a golpear la puerta de una feria internacional para que me lleven a otro país a presentar. Así que eso, pues, gracias. Agradecida a todos, agradecida de quienes se hayan conectado para verla, y agradecida a todos quienes la van a ver después, a todos que van a leer. Estoy súper agradecida de la vida. Aunque este año ha sido súper complicado, yo tengo que reconocer que me ha traído muchísimas bendiciones. O sea, soy agradecida en ese sentido, pese a todo lo difícil que ha sido el año. Eso. Eva Devia, Andrea Gestanovich, Mario Cerda, Víctor McNamara, que no sé qué pasó, pero quien participó en esta conversación, muy agradecido de que hayan intervenido en esta presentación del nuevo libro de Lilian Flores, en representación obviamente de Ediciones del Gato. Muchísimas gracias. Y obviamente a título personal agradecerte, Lilian, por la participación y por dejarme moderar esta conversación. No, Muchísimas gracias. Ídolo. A quienes nos están viendo, gracias y nos veremos en otra conexión. Y aguante la literatura chilena. Pueden comprar el libro en Espacio Forestal. Sí, Así. Espacioforestal.cl. Nos vemos.